Bueno, siguiendo con la interpretación del electrocardiograma, vamos a ver el papel, la cuadrícula que tiene especial el papel de electro y la frecuencia cardíaca por distintos métodos. ¿Cómo la podemos sacar? A partir del electrocardiograma. Bueno, hay electrocardiógrafos que tienen distintos canales. Cada canal es un registro. Este, por ejemplo, tiene un solo canal, entonces va a ser el registro uno tras otro. Y el trazado del papel va a ser largo, como los que conocemos, los que comúnmente encontramos en los hospitales. Este electro es de 2 canales, o sea, hace una derivación encima de la otra. Este es de 3 canales. ¿Qué pasa? A medida que aumentan los canales, el trazado del papel y el tamaño del papel que vamos a usar es más corto y es más ancho. Y este es de 12 canales. Bueno, este es un equipo muy moderno, cuenta con una computadora también, donde da todos los datos del electro, prácticamente lo analiza un algoritmo que tiene el equipo. Entonces algunos dan hasta la patología y por supuesto la frecuencia cardíaca y todo. Estos no son los más comunes que vamos a encontrar en hospitales, ¿no? Vamos a encontrar los comunes de un solo trazado. Bueno, el papel del electrocardiograma. El papel tiene una particularidad. Es un papel milimetrado donde va a registrar los trazados respecto de un eje Y que va a medir voltaje eléctrico expresado en milivoltios y un eje X que va a medir la línea de tiempo expresado en segundos. Bueno, la forma de calibrar es esta forma que vemos acá. Después que le ponemos los electrodos al paciente, prendemos el equipo y cuando uno le da inicio, lo primero que hace es esta línea de calibración. Y esta línea va a estar expresada en 10 milímetros, van a equivaler a 1 milivolt. Y sobre el eje X, la calibración estándar son 25 milímetros, 1 segundo. Esto se puede cambiar, pero ¿qué pasa? No es aconsejable, se usa estándar porque si no después cuesta sacar el cálculo de frecuencia o el registro de voltaje. Bueno, ¿qué elementos vemos en una onda? Esta es una onda común como las que hace nuestro electrocardiograma. En una onda tenemos una línea de base y de esa línea de base, desde el vértice de la onda hasta ella, vamos a medir la amplitud, o sea, qué altura tiene nuestra onda. Y sobre el eje X vamos a medir cuántas veces se va a repetir el ciclo en función del tiempo. Entonces, esta va a ser la frecuencia de cuántas veces se repite el mismo ciclo en el tiempo. Bueno, la cuadrícula del papel. Acá tenemos 3 tipos de cuadrados. Cuadrados más grandes, cuadrados intermedios y cuadraditos chiquitos. Con esto se va a medir el voltaje en milivolt y se va a medir el tiempo expresado en segundos o décimas de segundos. Si yo tomo cada cuadrado de estos grandes, lo parto en 4 y después tomo individualmente cada uno de estos 4 y lo amplío acá,
estos a su vez se van a dividir en 5 más. Entonces, 5 milímetros, esto va a medir 5 milímetros, esto va a medir 5 milímetros. 5 milímetros sobre el eje X van a equivaler a 0,20 segundos. Y sobre el eje Y van a equivaler a 0,5 milivolt. Si yo de estos chiquititos tomo uno, lo amplío, cada uno de estos va a medir 1 milímetro y va a equivaler a 0,04 segundos. Y sobre el eje Y también va a medir 1 milímetro y va a equivaler a 0,1 milivolt. Si yo tengo 5, dijimos acá, tengo 5, 10, 15, 20, 25. 25 milímetros va a ser 1 segundo. Porque si multiplico por 0,04 o por 0,20, los 5 por 0,20 me da 1. Entonces todo esto va a ser 1 segundo. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos calcular en la cuadrícula? Si ya tenemos los valores, como acá, de cada 5 cuadraditos de 1 milímetro, tenemos 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 y 1 segundo. Habíamos dicho, todo este tramo va a equivaler a 1 segundo. Yo quiero calcular el tiempo en que se da esta onda y la amplitud eléctrica en la que se da. Entonces, para eso voy a contar los cuadraditos. Acá yo conté y tengo 5, 10, 15. Tengo 3 cuadraditos con 5 de estos en cada uno. Entonces tengo 15 cuadraditos de estos chiquitos. Dijimos que cada uno de estos equivale a 0,1 milivolt. Por lo tanto, 15 por 0,1 es 1,5 milivolt. Ahora voy a calcular el tiempo. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos tengo? 6. 6 por 0,04. Porque cada uno de estos equivale a 0,04. Entonces, si lo multiplico me da 0,24. Pero ¿qué pasa? El tiempo normal de un QRS, de QRS, el tiempo normal va de 0,8 a 0,12 segundos. Entonces, esta onda, el tiempo en que se produce esta onda, es mucho, es patológico. Después el cardiólogo verá por qué y en qué derivación se produce. Bueno, la frecuencia. A partir del electro, en la urgencia, por ejemplo, si sospechamos de un Angor, no vamos a tomarle el minuto, el latido, la frecuencia cardíaca, porque perdemos tiempo y es la hora de oro. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el electro. ¿Por qué? Porque después en el mismo electro ya se le puede calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Bueno, si tengo suerte y cada QRS, el vértice R, toca con una marquita de las grandes del papel, yo tengo que contar de una R a otra R para sacar la frecuencia. Y hay 3 métodos.
puedo usar cualquiera de los tres. El último es más práctico. Si yo quiero contar de un R a otro R, puedo contar los cuadraditos chiquitos que tengo. Yo sé que de acá a acá tengo 5, 10, 15. Pero acá tengo más, 16, 17, 18, 19 y 20. Tengo 20 cuadraditos chiquitos. Entonces, una de las reglas es hacer 1500 dividido 20 y me da 75 frecuencias cardíacas por minuto. Si quiero usar el otro método, también tengo que ir de una R a otra R, pero voy a contar los cuadrados grandes a los que los voy a dividir en 300, o sea, 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que tengo. ¿Cuántos cuadrados grandes tengo? Y 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque yo esto lo corrí. Entonces, si quiero contar, bueno, los cuadrados grandes, digo, tengo 1, 2, 3, y con estos dos chiquitos que tengo acá y estos tres que tengo acá, formo el cuarto grande. Entonces hago 300 dividido 4 y también me da 75 frecuencia cardíaca por minuto. Y el último método es el más rápido y el más fácil, por ahí para sacar en la emergencia. Y es también de una onda R a la otra, pero si tengo esta suerte donde la R toca el vértice, justito coincide con una línea gruesa, cuento 5 cuadraditos y empiezo a contar por 300. Esto es 300, 150, 100, 75, la otra 60, 50 y así sigo. Por supuesto que una frecuencia de menos de 60 o menos de 50, bueno, a veces es incompatible con la vida, ¿no? Está próximo al paro. Bueno, este espacio yo puedo correrlo, entonces no hay problema. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Acá, por ejemplo, yo tengo la onda donde no está coincidiendo con una línea gruesa. Entonces, ¿qué hago? De donde está coincidiendo cuento 5 cuadraditos pequeños. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De cuáles? De los de 1 milímetro. Entonces digo, este es 300, vuelvo a contar 5, 150, cuento 5 más, 100, cuento 5 más, 75. Y me volvió a dar la misma frecuencia que los otros métodos. Cualquiera de los tres métodos que use tiene que dar la frecuencia cardíaca aproximada. Y en casi todas las derivaciones, que en una me dé 80, que en la otra me dé 78, 75, bueno, es una pequeña variante, pero todas me tienen que dar lo mismo, por cualquier método que use.